Bien, queridos participantes, muy buenas tardes. A nombre de Semilla de la familia Luis de San Alvarado, le damos este cordial saludo desde la ciudad de Trujillo. Quien les habla, el profesor Carlos Venegas Montoya, un gusto trabajar con ustedes. Vamos a empezar entonces a compartir pantalla con un tema de sumo interés que es la planificación pedagógica, ¿no? Que tiene que ver con, perdón, disculpe, ha habido un error aquí. Vamos a un momentito, no es la diapositiva señalada, ¿sí? Por favor, un minutito ya. Un momentito. Un momentito, ¿sí? Si me permiten. Vamos a ver. Por un error se filtró un material que no es para ustedes. Bien. Entonces volvemos con la disculpa del caso. Damos la bienvenida también a otros participantes que se están integrando al grupo y vamos a compartir pantalla con el tema del día de hoy, que es la planificación pedagógica en el Currículo Nacional de la Educación Básica, que ya tenemos, ustedes saben. Es importante este primer módulo porque es lo que vamos a hacer en el mes de marzo, les decía, ¿no? En el mes de marzo nos vamos a reunir los docentes de todos los niveles educativos y modalidades y vamos a empezar la tan ansiada planificación. Antes, ¿qué necesitamos para planificar? El Ministerio de Educación desde el año 2015, 2014, 2015, 2016 planteó algunas pautas interesantes de la planificación en el enfoque por competencias. Ustedes sabrán que estamos en pleno enfoque por competencias, que está sentado sobre las bases del paradigma constructivista, ¿no? Que es una teoría que la tenemos a partir de los años 90 hacia adelante. Es importante señalar que en esta planificación el Ministerio de Educación ha diseñado a partir de 2017 algunas cartillas de planificación se llaman, y que son de alguna manera orientadores para realizar la planificación. Y durante el transcurso de los últimos tiempos, ¿se acuerdan desde el marco curricular que se abrió 1, 2 y 3? Estoy haciendo un breve recordaris en la línea del tiempo. Y luego en el año 2014 y 2013 empezaron con las rutas del aprendizaje, que de alguna manera cuando me preguntan, doctor, la ruta de aprendizaje ya no podemos trabajar con ella, es mentira, sí podemos trabajar, porque estas rutas fueron de orientación, ¿no? Fueron de apoyo al maestro. Como era algo novedoso, mientras el currículo nacional se estaba, como dicen, elaborando, primero formulando, luego lo elaboraron, y luego han ido modificando. La última modificatoria, así el año 2017, para inicial y primaria, el 2018 fue para nivel secundaria, y luego ya quedó sentado, ya no es nuevo, se llamó nuevo currículo, ahora es Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces la ruta del aprendizaje sí apoyaron y se sigue usando en muchos como una estrategia, ¿no? Como una estrategia de apoyo, hay material educativo actualizado inclusive que se puede hacer, porque la ruta es eso, es la que abría el camino para poder desarrollar el currículo nacional. Entonces, esto material de apoyo sí se puede utilizar, o sea, no es que esté eliminado, ¿no? No es que esté descartado. Muy bien, como parte de esa planificación, el Ministerio de Educación en el 2018 sacó dos palabras para definir a no sé si ustedes de repente han leído esa parte de la cartilla, dos palabras interesantes, pero un poco, a ver, etéreas, ¿no? En el éter, como que se pierde. Y decía que la planificación es más o menos soñar y diseñar, ¿no? Soñar es algo que está en la nube, ¿no? Que es algo que queremos hacer y que luego ese sueño, ¿no? Que tiene que ver con cómo voy a enseñar a mi estudiante desde el punto de vista de la planificación directa,
porque también hay el otro tipo de planificación, la planificación inversa, que también lo considera el Ministerio de Educación, ¿no? Pero que hay muchos profesionales y en muchas instituciones, la mayoría no están acogiendo todavía la planificación inversa. Se ha escrito mucho sobre ello, es muy importante y de repente en alguno de los puntos lo vamos a tratar. Pero estas palabritas que en la cartilla del 2017 lo recoge el Ministerio de Educación y señala que para el Ministerio de Educación, planificación se resume en soñar y diseñar. O sea, lo que yo sueño para poder realizar mis programas de planificación, que de alguna manera parece que está en el tercer módulo, los planes curriculares, que el tercer módulo le corresponde eso, y hay que luego diseñar, o sea, bajarlo de la nube, ¿sí? De acá de mi cerebro, bajarlo hacia el papel, hacia la planificación, hacia la realidad. Esas dos palabras las recoge el Ministerio de Educación en la cartilla de planificación del año 2016-2017 hasta el 2018, ¿no? Aparte, el 2019 se ha trabajado con esa cartilla también, pero ya vino el 2020 que hubo un cambio tremendo con el trabajo remoto, ¿no? Y que a todos nos cogió desprevenidos, ¿no? Y que poco a poco hemos ido experimentando y tenemos, se puede decir, este año 2021 también un inicio a través del trabajo remoto o a distancia, como se le llama. Muy bien. ¿Qué necesitamos aparte de soñar y diseñar los planes curriculares? Necesitamos tener algunas pautas de planificación. Tenemos que tener algunos puntos, algunos tips que nos sirva para planificar, porque si no, de lo contrario, yo no voy a entrar directamente a elaborar mi documentación, ¿no? A formularlo primero con mi equipo de trabajo. Ustedes saben que en las instituciones educativas, por más pequeñas que sean, se reúnen grupos de trabajo. Y si son grandes unidades, como en la capital, por ejemplo, ahí sí se trabaja inclusive ya por grados y secciones, porque son numerosos, ¿no? Pero acá se trabaja en equipo. Muy bien. Necesitamos algunos tips. ¿Qué es lo primero que necesitamos para planificar? Si yo voy a trabajar el año 2021 con este problema de trabajo remoto y probablemente, como le digo, junio, julio, esto genere ya un cambio para semipresencial y también presencial. Ya lo dijo el ministro, que al fin y al cabo es el padre de familia el que va a determinar cuál de las tres modalidades quiere, ¿no? Porque tampoco va a querer que sus hijos se sometan al peligro, ¿no? Si antes a los profesores no se vacuna, por eso todo esto está sustentado ahorita en la vacuna, como lo ha hecho el ministro el día de ayer o antier en los medios de comunicación, que en la segunda fase prioritariamente estamos considerados los profesores, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Y también están considerados las personas de 60 años hacia adelante, ¿no? Quieras o no, estamos ahí comprendidos. Un tip importante, yo tengo 5 tips, seguro de repente en alguna capacitación les han dicho, yo rescato de esto, que ya se perdió en el 2018-2019, ya la cartilla no lo recoge, pero que es muy importante. Primero es conocer el contexto, ¿sí? Si yo no conozco el contexto, o sea, el lugar donde trabajo, yo no puedo hacer una planificación. Porque yo voy a recurrir a diferentes recursos y materiales, ¿no? O algunas instituciones que me apoyen, el mismo colegio, con qué cuenta, para poder realizar mi plan de trabajo. Porque mi plan de trabajo está sustentado en recursos y materiales también, ¿no? Utilizo estrategias, pero tengo recursos y materiales. Yo tengo que ver de dónde los voy a adquirir, quién me los va a dar, cómo lo voy a proveer. Entonces, en esta parte de este conversatorio, antes de empezar con la exposición de las diapositivas que he preparado, se necesita entonces conocer el contexto. Pero el contexto, ¿qué significa? El contexto institucional primero. O sea, tenemos, digamos, contexto interno, escuela, colegio, y el contexto externo, o sea, fuera del colegio. Pero dirán, pero ¿por qué necesitamos ese contexto? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos? Me había olvidado unos minutitos, como hemos empezado a grabar, unos minutitos si me permiten, ¿sí? Como habíamos cambiado,
Espérese. Muy bien, sí, sí está, sí está. Pensaba que la grabación no se estaba realizando. Sí está, disculpen por eso, ¿no? Entonces, sí, me había confundido, pero igual decía, si no veo que se está grabando, entonces hay problema. Sí se está grabando. Muy bien, decía, entonces que el primer tip necesito yo conocer el contexto donde se desarrolla, va a desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere decir en mi escuela, en mi colegio, ¿no? En la escuelita, en el colegio. Ah, por si acaso, escuela, no, con colegio, me gusta mucho a mí que las palabras de estas palabras deben conocerse. Escuela es cuando es un solo nivel. Se llama escuela de primaria, escuela de inicial, escuela de secundaria, debería llamarse, ¿no? Pero a partir cuando tienen más de 2 niveles educativos, se llama colegio. ¿Correcto? Esa concepción hay que tenerla siempre presente. Bueno, ¿por qué? Porque dije escuela, dije colegio, de repente es lo mismo, son sinónimos. No, tiene su particularidad. Muy bien, necesito conocer el contexto de mi escuela o colegio. Entonces, lo primero que debo saber es qué hay dentro del colegio, qué hay dentro de la escuela, qué hay. Para de ahí yo, cuando planifique, lo necesito y lo voy a incluir en mis recursos y materiales, en los aspectos que voy a tocar. Entonces, ¿qué debo conocer? Mínimo debo conocer qué hay, con qué recursos y materiales cuento. ¿Hay bibliografía? ¿Hay biblioteca en la escuela, en el colegio? ¿Hay? Porque yo voy a necesitar ese material. ¿Tienen mis estudiantes esa disponibilidad? Vamos a decir que sí, porque el ministerio ha provisto, aunque no están actualizados, ¿no? Hay material todavía con ruta del aprendizaje en los libros, no estoy diciendo que eso sea malo, pero está desfasado porque no está actualizado, se refiere, ¿no? Que hay material y ustedes seguro lo han comprado. En los lugares más alejados seguro me van a decir al término que hay pues ni libros, ¿no? Muy bien. ¿Qué necesito? ¿Qué otra cosa necesito? ¿Qué cosa hay? ¿Con qué cuento? ¿Tengo talleres? Ah, muy pequeño, no tengo talleres. ¿Tengo una videograbadora? ¿Tengo esto? Tengo el material, tengo laptop, tengo computadora a mi disposición. No tengo. Entonces, si no tengo, en mis planes van a tener que variar. ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario conocer el contexto interno. ¿Con qué cuento, no? Y aparte de eso, también conocernos más. Pero yo estoy hablando de la planificación. Y luego, el contexto externo. Voy a necesitar el contexto externo. No hay internet que yo pueda proveerme en el colegio, correcto, pero fuera de la institución, a una cuadra, hay cabinas de internet. Estoy hablando para el tiempo de pandemia, por favor. Perdón, de la no pandemia, ¿no? De la presencialidad. Entonces, yo voy a tener que coger, ¿no? Con mis niños eso, ¿no? Tengo que contar con internet de afuera y tengo que ver si hay protección del menor, etc. Miren todo lo que hay que conocer con este tip, conocer el contexto. Muy bien, segundo tip, debo conocer a mi estudiante. ¿Y por qué debo conocer a mi estudiante? Porque debo entender que el dueño absoluto del aprendizaje, de acuerdo al paradigma constructivista en el cual está sentado el enfoque por competencias, el dueño absoluto es el estudiante. El estudiante es el que mueve los hilos, ¿no? Es el más importante. Trabajamos para el estudiante. ¿Correcto? Entonces, si no conozco a mi estudiante, mal voy a hacer mi planificación. Tengo que conocer, seguro ya sabrán qué cosa ustedes, y algunos ya seguro estarán en su pensamiento, que tengo que conocer qué intereses tiene el estudiante para estudiar, qué características tiene mi estudiante, dónde vive mi estudiante. Muchos de ustedes que están en la capacitación trabajan en zona rural, ¿no? Donde la escuelita es unidocente, donde el profesor es el director, es todo, ¿no? Yo en una broma decía, es todo, hasta el mismo padre de familia, ¿no? Es todo, es el hombre orquesta, la mujer orquesta. Entonces, yo tengo que ver qué características tiene, de dónde viene mi estudiante, porque también le voy a solicitar material. Y si yo conozco que viene de una zona muy empobrecida, le voy a pedir material, le voy a pedir portafolio, ¿ah? Le voy a pedir que tenga internet, que tenga, no sé, una tablet, a excepción que el Estado va a dar, ojalá, ha dicho que hasta marzo van a dar las tablets, ojalá llegue. Están desde el año pasado y no llegan. Todo eso, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿De qué zona viene? ¿Cómo son sus padres? Es como tener una ficha, digo, ¿no? Es como tener una ficha de salud.
Es como tener una historia clínica. Yo debo tener una historia clínica, una historia pedagógica de mi estudiante. ¿Correcto? ¿Quién es el, aparte de papá, mamá, ¿no? ¿Con qué cuenta para apoyar a la parte pedagógica? Porque mediante eso yo voy a planificar. Cuando desarrolle mi Explica, planificación de no la comente sesión, la yo voy a colocar planificación. materiales y Cuando le dices que es recursos. escuela, cuando le dices que es un colegio. Por Escuela favor, es cuando es pequeño por y favor. colegios son de varios A niveles. ver, colega, por favor, hemos dicho que al final vamos a compartir experiencias. Por favor, cierren su audio. Sí, gracias. Cierran su audio. Muy bien. Decía entonces que el segundo tip es conocer al estudiante. Quiero conocer cuáles son sus intereses, características, cuáles son sus demandas, qué demanda el estudiante de esa zona donde estoy trabajando, ¿no? ¿No? Y además, ¿qué es lo que le voy a brindar a mi estudiante, ¿no? Por eso es necesario conocer a él, segundo tip. Tercer tip, como ya conozco el contexto donde estoy trabajando, donde voy a planificar, ya conozco a mi estudiante, qué es lo que voy a hacer con él para que desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en mis materiales, en este caso, en mis planes curriculares. El tercer es ya, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué aprendizaje voy a desarrollar con él? ¿No? ¿Qué voy a enseñar? Estamos en el enfoque por competencias, entonces voy a desarrollar con el qué? El enfoque por competencias. Voy a desarrollar competencias, capacidades a través de los estándares de aprendizaje y finalmente va a desarrollar los desempeños de aprendizaje con mi estudiante. ¿Por qué? Porque es necesario que ya pueda yo decir qué es lo que voy a enseñar. Entonces, tercer tip es qué voy a enseñar. Se supone el enfoque por competencia. Y para eso tengo mi programación curricular, ya sea inicial, primaria o secundaria. Y si es, si es alguna modalidad, educación básica especial, básica alternativa, etc. Cuarto tip, debo saber cómo voy a enseñar. ¿No? Ya dije, ¿qué voy a enseñar? Competencia. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? ¿Con qué? Ahí vienen directamente los recursos, los materiales, ¿no? Como en el contexto, ya sé que en el colegio no hay ni siquiera videograbadora, no hay radio, entonces tengo que salir fuera o pedir el apoyo de alguien que lo pueda brindar o hablar con el director para poder proveer eso, ¿no? Con los padres de familia y de repente tener, pues, un mínimo una videograbadora, ¿no? O una grabadora, sí, mínimo. Entonces, el cuarto tip es cómo voy a enseñar a mis estudiantes. Recursos, métodos, dependiendo de los enfoques, qué método voy a enseñar, qué estrategia voy a utilizar en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no? Si es para la lectura, ¿no? Los pasos del enfoque didáctico, ¿correcto? Ahí entra el enfoque didáctico, los procesos didácticos, ¿no? El antes, durante y después de la lectura. Todas esas técnicas, estrategias, procedimientos, métodos, responde al tip de cómo voy a enseñar. Y el quinto y último tip para tener en cuenta en la planificación es saber si están aprendiendo mis estudiantes. ¿Están aprendiendo verdaderamente mis estudiantes? Y la respuesta directa es la evaluación. Entonces aquí este aspecto es cómo voy a evaluar. ¿Sí? ¿De qué manera voy a evaluar? Sabemos que el enfoque va direccionado a la evaluación formativa, pero también está la evaluación sumativa, que es de alguna manera calificativa, cuantitativa. Y la evaluación formativa es puramente cualitativa, que tiene que ver con las actitudes, ¿no? Con los valores, con la ética que el profesor debe enseñar, etc. Entonces, miren, ahí están los 5 tips. Sin eso yo no puedo entrar a planificar. Voy a fracasar totalmente. Miren lo importante que es conocer estos pasos, estas pautas o tips de la planificación antes de
empezar a trabajar. Muy bien. Dicho esto, ya podemos empezar con las diapositivas, ¿verdad? Muy bien. Voy a poner en pantalla gigante. Quiero que me confirmen, por favor, si se ve pantalla gigante, a toda pantalla. ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Porque como estoy ocupando toda la pantalla, ¿alguien puede prender su audio, por favor, en la sala y me dice que está viendo? Por favor, confirme. Alguien Sí, maestro, puede se está prender viendo. Muy bien, gracias. Sí, porque como ocupa toda la pantalla, yo seguro me están viendo en un cuadrito, pero yo veo... Sí, sí, Maestro, se ve. Gracias, se ve, gracias. se ve. Gracias, cierren su audio. Entonces comenzamos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué entendemos por planificar? ¿No? Aquí tenemos algunas palabras que el Ministerio de Educación ha recogido, ¿no? Es un proceso, claro, porque es un conjunto de pasos, ¿no? Hay que dar. Tiene que ver con la prevención, con la organización, reflexión y determinación de cuál es el propósito real de aprendizaje, y en ese propósito de aprendizaje, cuando uno hace una sesión, ve ahí, ¿no? Es un cuadrito que tiene 3 o 4, dependiendo de cómo lo utilice, ¿eh? Usted pone el nombre de la sesión, el número de la sesión y los datos pequeñitos, el nombre de la sesión, y luego que viene propósito de aprendizaje, ¿correcto? Este propósito está acá, donde está la competencia, las capacidades, los enfoques, todos están ahí, ¿no? Hasta el desempeño, ¿no? Algunos colocan inclusive la evaluación, instrumentos con que se va a evaluar y la evidencia que se va a recoger. Muy en cuenta tener la evidencia. Eso seguro lo vamos a ver en el tercer módulo de planes curriculares, ¿no? Y todo esto, en cómo queremos que esto se haga realidad en nuestros estudiantes, ¿no? Hay que considerar, señala acá el ministerio, las aptitudes, o sea, la actitud que tiene, no actitud con sea, aptitud con qué, de qué manera está predispuesto el estudiante a aprender. En estos momentos me sale a colación lo que estamos viviendo, ¿no? Imagínense el estudiante en marzo va a trabajar trabajo remoto y probablemente conforme van las cosas pienso que abril también. Probablemente Dios mediante mayo, junio empecemos ya a trabajar ya de forma semipresencial, presencial. Entonces miren ustedes, ¿qué tipo de estudiante vamos a tener? ¿El mismo que teníamos el 2019? Totalmente diferente. ¿Cómo es que ha socavado este encierro que estamos sufriendo todos? Trujillo está calificado ya, aquí cerramos a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿no? Sábados y domingos ningún carro particular circula. Todos los aforos donde uno va a comprar es el 10, 20%, no más. No sé cómo están en sus comunidades allá, ya hablaremos de eso. Entonces, de acuerdo a ese contexto, también recoge aquí la necesidad de los intereses, las experiencias de todos los chicos. O sea, lo que yo he hablado como tip, lo vemos en esta tabla que lo recoge el Ministerio de Educación. Acá también habla de los recursos inmateriales, ¿no? Los procesos pedagógicos y didácticos. Interesante conocer los 6 procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje y los procesos didácticos en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, dependiendo de cada área curricular, ¿no? Cada área curricular se maneja por diferente enfoque y cada enfoque tiene sus procesos didácticos. Es decir, ¿qué pasos voy a hacer? ¿No? Como le decía el ejemplo de la comunicación, ¿no? Ahí está claro que hay 3 pasos importantes: el antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Ahí voy a utilizar estrategias y materiales. ¿Qué estrategias voy a utilizar? La técnica de la lectura veloz, la técnica del subrayado, el parafraseo. ¿Qué recursos emplearé? Un texto, una revista, un periódico, no sé, una separata estructurada, o sea, yo le he preparado para eso, se llama separata estructurada cuando uno lo prepara, etcétera. De todo eso estamos hablando, ¿no? Ahí están los recursos, ahí están los 5 tips dispersos en esta explicación de qué entendemos por planificar. No, entonces, en una palabra, aquí debemos utilizar durante el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación todo para alcanzar el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el estudiante logre aprendizajes significativos, porque esa es la razón de ser.
Pero aquí antes de entrar a la segunda diapositiva, ¿se han preguntado ustedes o nos hemos preguntado que nuestra planificación a quién apunta? Marzo 1 al 14. Claro, diferenciando los sábados y domingos. Pero en el trabajo remoto ya no se diferencia sábado y domingo. Por eso digo del 1 al 14, porque el 15 empieza con los chicos, el trabajo remoto. A ver, si hablamos de planificación, en verdad, si yo lo quisiera resumir, es lo que yo voy a, qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para enseñar? O sea, voy a planificar, voy a llegar a mi, porque ahí la planificación termina en la elaboración de los planes curriculares. La planificación termina ahí, porque ahí se formulan los planes curriculares, se elaboran, se estructuran, se elaboran de acuerdo al diseño, al formato del programa curricular anual, de la unidad de aprendizaje. Esta unidad puede ser didáctica, unidad de aprendizaje o proyecto de aprendizaje, que es el que más se está utilizando, sobre todo en inicial y primaria. Y luego vienen las sesiones de aprendizaje, que es la unidad más pequeñita y que es la razón de ser en el aula. Todo lo que está aquí va a terminar en el aula, queridos colegas. Termina cuando logramos nuestra sesión de aprendizaje. Nosotros desarrollamos la sesión de aprendizaje con la planificación, ahí termina. ¿Sí? Esos planes curriculares vienen del proceso Alessandra, de ahorita hoy planificación. día están explicando cómo va a ser. Vienen del proceso de Mañana va a planificación. ser O sea, clase. Dice, pero no, escucha que hoy me dormir. una vez que yo planifico, esto que planifico tiene que Hoy terminar día en está documento. explicando cómo se va a dar planificación. Este Yo me quedo documento, dormir, roncando. por favor, quisiera que apaguen, por favor, sus audios. Entonces les digo, la planificación termina en los planes curriculares. Prácticamente ahí decanta. Todo esto que hemos dicho, los TIC, como el ministerio lo llama, la cartilla, nos reunimos, conocemos, planificamos para terminar en los planes curriculares. Es cuando usted alcanza al colegio, a través del director, dependiendo de qué área está, alcanza su programa curricular anual, alcanza su primera unidad y alcanza sus sesiones de esa primera unidad, algunos un poco de tiempo más porque es imposible. Pero yo pregunto de nuevo, o sea que nosotros planificamos para enseñar al estudiante. ¿Y ustedes se han preguntado si eso que estoy planificando le gustará a mi estudiante? ¿Le gustará? ¿Logrará satisfacer sus necesidades, sus demandas, sus intereses? ¿Sí? Porque yo estoy pensando en cómo voy a enseñar. La gran pregunta es, ¿qué necesita mi estudiante para yo enseñarle? ¿Ven que cambia todo? Eso se llama, y les dije al inicio, se llama planificación inversa. O sea, comienzo desde la parte última, o sea, de lo que yo he planificado va a terminar ¿no? Va a terminar un producto. Desde el producto y lo termino en la parte primera del nombre, justamente cuál es el nombre de lo que estoy haciendo. Eso se llama planificación inversa. ¿Por qué? Porque en esto yo me ocupo, yo me intereso en conocer qué es lo que quiere aprender mi estudiante para yo recién empezar a hacer mi clase. Pero nosotros no hacemos nada de eso, colegas. Lo que hacemos es, a ver, ¿qué voy a preparar? Voy a planificar. Esto voy a hacer para enseñar. Que está bien, porque eso es lo que usted está haciendo. Pero se ha preguntado que eso que usted ha planificado le guste o no le guste al estudiante. Porque pudiera ser que no le guste. Y ahí está el fracaso. Pero no nos preguntamos eso. La verdadera pregunta en la planificación inversa es ¿qué es lo que quiere mi estudiante para que yo le enseñe? Entonces, ¿de dónde debíamos empezar? ¿Ah? Primero hacer una reunidos ellos. A ver, ¿qué es lo que quieres aprender, Juanito? A ver, María, ¿qué es lo que quieres aprender para yo planificar, para yo enseñarte? ¿Y qué forma quieres que te enseñe? Nos hemos hecho esta gran pregunta, ¿verdad que no?
¿Verdad que no? Entonces, es necesario pensar bien en lo que estamos desarrollando. De repente no tenemos esa oportunidad de desarrollar planificación inversa, pero entonces podríamos conocer primero a nuestros estudiantes, que por ahí de alguna manera, si yo conozco a mi estudiante, ya puedo más o menos avisorar qué le voy a enseñar. Al mínimo eso en mi planificación. Muy bien, entonces, en forma sintética, planificar es un proceso mediante el cual se prevé, organiza, refiere y determina cuál es el propósito de aprendizaje. Porque al fin y al cabo, lo que vamos a alcanzar es cuál es el propósito de aprendizaje, que ahí están esas competencias, ¿no? Debe ser reflexivo, ¿sí? Debemos pensar qué voy a enseñar. Debe ser flexible, manejable, ¿no? De alguna manera, ahorita más que nunca es flexible. Del momento en que la circunstancia se presentó en marzo, todo cambió, ¿verdad? Todo cambió. Y por supuesto debe estar centrado en los propósitos de aprendizaje, que ahí es el meollo del asunto que debemos desarrollar, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? En los propósitos, ¿cómo voy a enseñar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Las competencias, las capacidades y los desempeños a través de los estándares de aprendizaje. ¿Cómo recoge evidencia de que está aprendiendo o no está aprendiendo? Muy importante para la evaluación es la evidencia. Vamos a trabajar seguro, creo que el quinto módulo es evaluación de los aprendizajes. Muy bien, vamos a observar, queridos amigos. Ay, Dios mío, ha habido un problema acá. Sí. Voy a minimizar de nuevo porque de alguna manera ha habido un problema con el material, ¿no? Vamos, unos segunditos nada más. Es que como estamos haciendo entrar a los profesores a cada momento, entonces eso ocurre, ¿no? Entonces, de alguna manera están dificultando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo puedo dejar fuera tampoco, ¿no? No lo puedo dejar fuera. Y por eso me tomo este minutito para poder pedirle disculpas y volver a compartir pantalla, ¿no? Espero que ya no estén entrando, porque cada entrada tengo que darle permiso para que entre, entonces ahí me ocasiona un clip y al darle clip, ¿no? Se produce cambio, ¿no? Por eso digo que por favor no estén saliendo y entrando, al menos si entraron ya no salgan. Pues. Acá hay otra profesora, Silvano, bueno. Vamos a desarrollar pantalla completa de nuevo. Muy bien, vamos a seguir. La disculpa del caso no ha sido adrede. Ya, muy bien. Vamos a observar el video. Por favor, quisiera también, si se escucha y se ve, no me dicen nada, pero si hay algún problema, me comunican, por favor, porque como estoy con la pantalla completa del video, desde aquí de repente hay alguna dificultad, ¿eh? ¿Correcto? Ahorita voy a darle clic necesario. Aquí tienen ustedes un pequeño video justamente que forma parte de nuevo, están entrando. Dios mío. Mejor le doy a admitir a todos, están que ingresan recién. Muy bien, vamos a observar el video. Que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. De a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos
es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación, una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo... De nuevo están ingresando, Dios. Oh. Tenemos que dar pase ya. No voy a dar pase por lo menos acá. que lo sustentan. Dónde hospedarme, entre otros aspectos. Relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas
y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Graham Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Muy bien. Ahí hemos tenido este video y esperamos continuar. Hay personas que todavía están entrando ahorita y estoy dando permiso para entrar, ¿no? Vamos a ver, que entren de una vez. Apaguen sí sus... Muy bien. Vamos a avanzar con el... Listo. Muy bien. Vamos a continuar. Este video seguro lo vamos a ver en la parte última con sus comentarios, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué necesitamos para planificar por competencias? Ustedes recuerden que estamos en el enfoque por competencias sustentado en el paradigma constructivista, ¿no? Y eso lo tenemos desde los años 90 hacia acá, que han ido mejorando. Hasta el año de los 80 fue el conductismo, en el cual muchos de nosotros nos formamos, pero después aparece la corriente constructivista y hasta la fecha lo tenemos. Y dentro de esos modelos de enfoque tenemos el enfoque por competencias, ¿no? De muchos autores. De manera especial el de nuestro amigo Sergio Tobón, ¿no? Que recoge el Ministerio de Educación. Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para planificar? Primero, ver qué relación tienen las competencias con los enfoques transversales y el perfil del egreso. Como decía el video, ¿no? En el perfil del egreso no es nada más que todas las actividades del proceso que va a realizar el estudiante desde que inicia digamos, en la escuela, desde que ingresa a inicial hasta cuando termine en el nivel secundaria. Todo este largo camino se tiene que lograr los 11 perfiles de egreso que el Currículo Nacional de Educación Básica lo recoge y que estoy seguro que ustedes lo conocen ya, ¿no? Eso es lo que apunta el Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. Ahora, el segundo aspecto, comprender cómo progresa la competencia en los estándares de aprendizaje nacionales, así como en los desempeños de grado. Aquí es importante tener en cuenta los estándares de aprendizaje. ¿Qué es un estándar de aprendizaje? Es lo que te comunica a ti, te dice aquí, este es el techo del que va a lograr el estudiante en tal grado o sección, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primaria el tercer ciclo. El tercer ciclo tiene 2 grados, primer y segundo grado de primaria. Y los estándares es para todos por igual, viene un solo estándar. Pero dentro de ese estándar hay que separar lo que corresponde al primer grado y lo que corresponde al segundo grado. Esos estándares te dicen qué es lo que debes enseñar en tal área curricular. Un ejemplo,
Cuando yo señalo que voy a enseñar matemáticas en primer grado de primaria, me está diciendo que debo hacer operaciones sencillas, ¿no? De sumas, por ejemplo, hasta 20, ¿no? Ese es el estándar, ese es el techo que llega, ¿no? No quiere decir que eso es el mínimo que vas a enseñar, pero es lo que todos deben aprender. Por eso se llama estándar. Todos, desde Tumbes hasta Tacna y de Iquitos, donde muchos de ustedes están ahí, y hasta Madre de Dios, pasando por Cusco, todos deben estar aprendiendo lo mismo. Por eso se llama estándar. Y eso lo recoge el Currículo Nacional de Educación Básica. Hay que revisar también las orientaciones que ustedes lo tienen en su primer módulo, ¿no? Hay 10 orientaciones, ¿no? Desde que empieza una sesión, empieza la unidad, y que ustedes conocen que es la situación significativa, y que termina a lo largo, son 10 orientaciones que te dicen qué es lo que debes hacer respectivamente en una unidad o sesión de aprendizaje, y que termina con el pensamiento complejo o aprendizaje complejo, ¿no? Que ya es ir más allá de lo que enseñamos, ¿no? Todos estos 10 orientaciones son guías que te ayudan a que en cada sesión deben estar bien enmarcaditas ahí, ¿no? Desde la situación significativa, pasando por saberes previos, el conflicto cognitivo, ¿no? La mediación del aprendizaje, trabajo cooperativo y todo, hasta el pensamiento complejo, ¿no? Entonces, todo ello apuntando en la planificación y también la tutoría y las orientaciones educativas de los estudiantes, ¿no? Que esto lo recoge la tutoría. Muy bien. Ahora, ¿qué relación hay entre planificar y evaluar? El video señalaba que yo debo planificar, ¿no? Desde un inicio, pero tengo que tener también la evaluación pendiente. Es como el ejemplo, ¿no? Si yo digo que voy a viajar a tal lugar, voy a viajar a Quito, debo saber qué ruta voy a seguir, ¿no? Qué camino voy a seguir. Y de alguna manera, todo eso me va a llevar prácticamente al destino, que es Iquitos. Pero en ese largo tráfico, por eso acá es una línea, ¿no? Es una recta, de alguna manera, que va apuntando desde dónde empieza y cómo va a terminar. María Luisa quiere hablar. Sí, me gustaría ver por qué está levantando su manito. María Luisa Costa Solano. Abra su audio, la atiendo. ¿O tiene alguna dificultad? ¿Me escucha? Sí, a ver, por favor. Quisiera que alguien abra su audio si está escuchando la clase, por favor. ¿Sí? Abran su audio, cualquiera de ustedes. A ver, por favor. Maestro, correctamente lo estamos escuchando. Ya, sí, me preocupaba que habían levantado su mano. Por favor, al final hemos dicho ya. ¿Cuál es esta relación? Gracias, amigo. Se escucha. Ya, gracias. Planificar y evaluar están estrechamente relacionados. O sea, yo debo planificar en relación a cómo voy a evaluar. O sea, si estoy planificando, muchos dirán, pero la planificación es el inicio y cómo la evaluación es al final. No, están enteramente relacionadas. Se desarrollan de manera interna, intrínseca, dice, por ejemplo, ¿no? O sea, yo debo planificar y debo saber cómo voy a evaluar. O sea, cuál va a ser el efecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi resultado, digamos? O sea, yo debo apuntar en mi clase y cómo lo voy a evaluar eso al final. Para lograr que el producto, porque el producto final de una sesión, eso es lo que de alguna manera voy a evaluar con mis estudiantes, si lograron o no los aprendizajes, ¿verdad? Los desempeños. Ustedes saben que en el aula se evalúan desempeños, pero en manera general se evalúan competencias. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en el sistema del SAGI, usted no va a llenar calificaciones de desempeños, ¿verdad? Que es una parte primaria de la capacidad, y esta a la vez forman las competencias. Si usted va de lo mínimo a lo máximo, desempeño, con los recursos se forman las capacidades, y estos a la vez, el conjunto de recursos, forman la competencia. Y el conjunto de las macrocompetencias, lograr el área curricular respectiva de lo que estamos enseñando. Entonces, esta relación entre planificar y evaluar es, yo planifico y a la vez señalo ya cómo va a ser, qué evidencia voy a recoger,
¿Qué evidencia me va a decir que logró o no logró lo que yo planifiqué al inicio? Todo eso se debe tener en cuenta. Por eso, en el diseño de la sesión, las evidencias están arriba, ¿verdad? Antes de entrar al inicio, desarrollo y cierre, si ustedes ven, está ese cuadrito, ¿no? Donde está el propósito de aprendizaje con competencia, capacidad, desempeño. Luego viene instrumento de evaluación, técnica, instrumento, y luego viene la evidencia, ¿no? Y luego viene la evaluación de la evidencia, ¿no? Las evidencias ya sabemos que pueden ser, ¿no? De dos tipos, ¿no? La evaluación, la evidencia que se puede notar, ¿no? Y la evidencia que no se puede notar. Por ejemplo, si es oral, ¿no? Esa evidencia es intangible. Pero si yo voy a presentar, o el estudiante presenta el desarrollo de un trabajo a través de algo físico, la evidencia es de tipo tangible, que lo puedo ver, tocar, ¿correcto? Esas evidencias ya me tienen que dar como resultado lo que yo he logrado, por eso se llama propósito de aprendizaje, qué es lo que me propongo yo hacer para lograr, ¿no? Una satisfacción del logro de aprendizaje. Eso lo voy a lograr a través de una evidencia. La evidencia me va a decir a mí si el estudiante logró o medianamente logró, está en inicio, en proceso, o completó lo que yo quería, ¿no? El logro de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué consideramos en el momento de planificar? Bueno, los propósitos de aprendizaje, ya lo señalaron. Ahí están las competencias, capacidades y estándares de aprendizaje. Y están los desempeños de grado, pues, de acuerdo al estudiante. Y cuando dice edad se refiere a nivel inicial. Ahí también están los enfoques transversales. ¿Y qué cosas son los enfoques transversales? Seguro esto lo van a ver en el segundo módulo, donde detalladamente se está hablando de competencia, capacidad, uno por uno, ¿no? Pero brevemente, los enfoques transversales son los valores y actitudes que los estudiantes desarrollan junto con el profesor, ¿no? Cada enfoque reúne dentro internamente valores, de tal manera que el enfoque de derechos, por ejemplo, un valor importante es la responsabilidad, es el respeto, pues, ¿no? El bien común. El enfoque de derechos está la responsabilidad, el respeto a la democracia, la justicia, ¿no? Y así los 7 enfoques tienen, a excepción del que está en discusión de la equidad de género, igualdad de género, todos tienen en sí, internamente, están conformados por valores y actitudes, ¿no? Eso es tanto para el profesor como para el estudiante. ¿Qué es lo que el profesor desea y qué es lo que el estudiante debe, qué actitud debe desarrollar el estudiante, ¿no? Respondo, bueno, están las ideas, intereses, lo que yo había dicho al inicio, ¿no? Los recursos inmateriales, forma parte de los tips que yo había dicho, ¿no? Y finalmente los enfoques del currículo y de las áreas curriculares. Si yo veo al nivel secundario, que es el que tiene todas las áreas completas, digamos así, en el plan de estudios, todas tienen enfoques, incluyendo educación religiosa o religión, educación física, ¿ya? Todos tienen sus enfoques. Y cada enfoque tiene procesos didácticos que desarrollar. Los procesos didácticos son muy importantes, colegas, que cuando usted planifique, sobre todo la unidad y la sesión de manera interesante, la sesión, ¿no? Cuando usted desarrolla el cuadro donde está inicio, desarrollo y cierre, en el desarrollo están los procesos didácticos. Alguien, profesor, me preguntaba el año 2018, cuando apareció esto un poco dificultoso, pero profesor Venegas, ¿cómo lo puedo hacer? Yo no sé, voy a jalar todo del programación curricular. No, le dije. La programación curricular de cada nivel, inicial, primaria y secundaria, por áreas, están ahí, pero hay que enriquecerlos. Ustedes saben que hay que enriquecerlos. La competencia no se mueve tal como está. En el propósito se declara y punto. Y junto a ella, ¿qué capacidad o recursos voy a utilizar? Los recursos son los conocimientos, las actitudes con C, las actitudes con P, las habilidades, las destrezas, todo ello que conocemos. Por eso digo, el conjunto de recursos es la competencia. Mientras más recursos utilice, más competente se es, ¿no? Entonces, todo eso que le digo en esa parte de
de la planificación hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? En los enfoques del currículo, entonces todas tienen, entonces es importante conocerlo, ¿no? Y las áreas curriculares, como le digo, en secundaria, por ejemplo, todas tienen sus respectivos enfoques y cada enfoque tiene sus procesos, que son los pasos a seguir. Por ejemplo, que le había dicho la profesora, me decía, yo quiero que los chicos, era en comunicación, y quiero que los chicos, les voy a dar que lean El Patito Feo. ¿No? Muy bien, magnífico. ¿Qué le vas a llevar? ¿Qué material has preparado en el desarrollo de la sesión? Porque en el desarrollo de la sesión de aprendizaje está el quid del asunto. Ahí está todo lo sabroso, lo rico, lo sustancioso. El resto acompaña, el inicio, rescatar saberes previos, correcto, pero donde está el quid del asunto es en el desarrollo. Y luego la evaluación ya en el cierre, ¿no? O durante. Pero es importante el desarrollo, y ahí están los pasos. Me decía, profesor, ¿cómo lo voy a presentar? Porque no lo hallo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer antes de la lectura del Patito Feo? ¿Qué es lo que quieres que desarrollen? Quiero que lo voy a pegar en una cartulina, ¿no? En la pizarra. Ya, quiere que lean. Que lean, pues. Sácalos a leer. Primer proceso. O darles una lectura pequeña, sucinta, y que lean. Un resumen. Y durante la lectura, ¿qué quiere que sea? Que los chicos me desarrollen a ver qué encuentran ahí, qué particularidad, de repente, ¿no? ¿Cuáles son los personajes? El patito, el cisne, todo eso. Ahí está. Y en el cierre, o sea, después de la lectura, después que leen el patito, ¿qué quiere que sea? Que los chicos me digan que han entendido. Eso se llama parafraseo la técnica, utilice la técnica. Ojo, en el desarrollo de la sesión están todos ellos, los enfoques de las áreas. En cada uno vienen procesos didácticos. Por ejemplo, ciencia y tecnología tiene 6 procesos, 6 pasos. Es el más grandote que digamos, ¿no? Matemática tiene 6 también, ¿no? Y comunicación tiene entre 4 o 5, me parece, y así. Entonces, religión tiene 2, nada más, ¿no? Física tiene 2 también. Entonces, cada uno de esos procesos son muy didácticos, son muy importantes y forman parte del desarrollo de tu sesión. Y cada uno de ellos acompañado de estrategia. O sea, después de la lectura quieren que lean con sus propias palabras. La técnica, ¿qué cosa es? El parafraseo, ¿no? En el segundo, donde se desarrollan, ¿qué va? La técnica del subrayado. Quiero que subrayen los nombres de los personajes que intervienen en el Patito Feo. Así de simple. Si ustedes todo eso, colegas, hacen en su planificación, no van a tener problema para desarrollar su PCA, sus sesiones, sus unidades, ¿no? ¿Qué es lo primero que debemos determinar determinar el propósito de aprendizaje? Esto va tanto en la unidad, tanto en la sesión. En la unidad va el conglomerado, todas las sesiones que voy a realizar durante esa unidad, que me puede durar 1 mes y medio, 2 meses, dependiendo del periodo de tiempo, Eso forma parte también del programa curricular anual, que también lo van a ver en el segundo módulo, ¿no? Ahí hay que ver si son por bimestre, por trimestre, qué sé yo. Y de acuerdo a eso, voy a determinar los propósitos de aprendizaje para mi unidad y para mi sesión. Yo he visto a veces que los colegas cogen modelos en donde pues, el programa curricular anual parece un libro, ¿no? Más de 100, 200, 300 hojas. ¿Y qué es lo que ves dentro? Ves dentro de que han copiado y pegado todo el programa curricular de su respectiva área curricular o de su respectivo nivel. No, es más simple, ¿no? Se hace un cuadro de una hojita y se colocan las competencias y capacidades y luego coloca el periodo, las unidades, el nombre de las unidades probablemente puedan cambiar, porque, y si alguien me dice que no puede cambiar, estamos en contra de lo que hemos dicho aquí. En la planificación, ¿qué cosa es? Reflexivo y es flexible, flexible. Cualquier oportunidad de cambio en la realidad, ¿no? Ocurre un sismo, fenómeno del niño, la pandemia, inmediatamente tiene que haber cambios en el currículo. Por eso es flexible. Es una característica esencial del currículo. Si no hubiera eso, pues no es cerrado, ¿no? Si fuera cerrado, caballero, no. Pero no se lograría nada. Sería una imposición. Entonces, en base a las necesidades se determinan los propósitos, ya puede ser de largo o corto plazo, ¿no? Yo lo divido en largo, mediano y corto plazo. El ministerio dice largo, va la programación curricular anual, que es todo el año,
Y de corto plazo le llama a la unidad y a la sesión. Yo prefiero llamarlo en los tres partes, ¿no? Largo plazo, el programación curricular anual, el mediano plazo, la unidad didáctica, sea esta de aprendizaje o de proyecto, y finalmente la sesión de corto plazo, ¿no? Porque son por horas, dependiendo del nivel, etc. Muy ahí están las competencias, ¿no? ¿Qué aprendizaje previos tienen los niños y niñas? Es necesario en la planificación ya parte de unidad, sesión, y cuando uno desarrolla ya la clase, qué aprendizajes previos tienen los niños y niñas, pero eso lo debemos identificar en el proceso de planificación. Sería bueno conocer. Y eso está dado ¿dónde? En las características, necesidades, demandas e intereses de estudiantes. Y puedo sacarlo de una prueba diagnóstica. Por eso cuando ya se habla de evaluación, que es el quinto módulo, me quiero ya adelantar, en esa evaluación diagnóstica, que no es evaluable, no es calificable, por si acaso es para recoger información, así como conozco a mi estudiante, ¿no? Personalmente, tengo de repente su identidad y todo, identificación, etcétera, tengo su portafolio, porque el estudiante también tiene su portafolio. Entonces también sería necesario qué aprendizaje previo tienen los niños y niñas respecto a lo que preveo en mi clase, ¿no? ¿En qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños? Ahí se recogen los aprendizajes previos, ¿no? Cuán cerca los están del estándar de aprendizaje y los desempeños de 2 grados, porque eso me va a permitir. Pero tener ese cuadro es bien trabajoso, pero sería importante. Miren, ¿cuánto nos ayudaría conocer en algo los aprendizajes previos que tienen los niños y niñas? ¿Cuánto nos ayudaría? Porque en base a eso yo ya puedo planificar, ya sé que esto es, y esto le falta, ¿no? Y si a esto quiero hacer la planta en segundo grado de primaria, la mayoría de chicos tiene jardín, tiene plantas, vivo en la selva, conocen las plantas, muy bien, eso lo conocen. Entonces yo necesito algo más. ¿Qué más deben conocer? ¿No? En la parte de la planta de repente me puedo adelantar, ¿no? O otras cosas. Porque ya los chicos conocen las plantas. Sin embargo, en un lugar donde no hay eso, y quiero desarrollar las aves y quiero que sea para segundo de primaria, y de repente son niños que no conocen, en el campo hay aves, entonces yo tengo toda esa magnificencia de alrededor, de mi comunidad, y lo puedo aprovechar. Esos son saberes previos. Yo ya debo prever qué saberes tiene mi estudiante. Voy a enseñar disculpen, las señales de tránsito, ¿no? El uso del semáforo. Ahí sí, ¿qué saberes previos tiene mi estudiante? Mínimo, ¿no? Depende de unos chicos que se han ido viven en zona de ¿no? Que van con sus padres a la capital, van a hacer compras, y ahí de repente la ciudad grande tiene semáforo, ¿no? Entonces yo puedo recoger eso, pero va a ser un poco difícil poner que saberes previos conocen la luz, las señales de tránsito. No lo voy a colocar como saber previo, es muy difícil. Pero ¿qué conocen? Perdón, ¿qué conocen de eso? Ahí sí sería importante, ¿no? ¿Qué conocen de eso? Y entonces ahí conocen de repente las líneas, o sea, por donde caminan, o vienen en qué, vienen en bote, en la selva, por ejemplo, se desplazan en peque-peque, o tienen que recurrir a bestia, al lomo de bestia, como dicen, ¿no? Entonces, por ahí como que, ahí como que hay saberes previos, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cómo se diseña y organizan situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje? Hemos hablado del propósito de aprendizaje, que tiene competencia, capacidad, etcétera, ¿no? De cierto es un gran desafío, pues, ¿no? Porque de alguna manera lo que busca es cómo voy a orientar mi aprendizaje, ¿no? Para que estos sean abordados de manera, ¿no? Recurrente, o sea, transversal, y además que sea flexible, manejable, ¿no? Entonces no lo voy a hacer de forma lineal, ¿no? No como algo estático, como que yo voy a enseñar esto y todos tienen que seguir una línea, ¿no? Yo voy a enseñar, por ejemplo, las señales de tránsito, y ellos tienen que saber, ¿no? De sus aprendizajes previos, y deben conocer que el semáforo, la línea roja, verde, ámbar, estas apuntan y cada una tienen su orientación propia. Pero eso de repente están recogidos en los libros, y lo que quiero es cómo cada una de las luces me indica a mí qué es lo que debo hacer en su realidad.
¿Qué pasaría si hay un semáforo acá en nuestra comunidad? A ver tú, Pepito, a ver qué me dices. No sé, profesora, pero que aquí no tenemos carros. O un carro pasa cada 1 hora. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, ¿qué deberíamos tener? ¿Qué señales? ¿Debíamos tener semáforos? No, señorita. ¿Qué tipo de señales debíamos tener? Un aviso, una señal ahí que diga que la entrada al pueblo. ¿No? ¿Qué distancia? Eso se señala con marcas. No es necesario el semáforo, ¿verdad? Es inapropiado tener un semáforo en una ciudad donde hay 2 o 3 carros a lo sumo. Entonces, miren cómo se adapta a la realidad. Pues no es una cuestión lineal, que yo debo aprender eso, que los chicos deben conocer que es para que pasen los carros, que pasen los buses. No hay bus y le estoy diciendo que pasen los buses. Entonces, yo debo ser los ejemplos más claros, ¿no? En las ciudades es así. Acá, ¿cómo debería ser? A ver, vamos. ¿Qué pasa? De repente hacer un campo temático, ¿no? Dibujar ahí en la losita deportiva o la losa del colegio, ahí dibujar, hacer, ¿no? Un posible campo temático, ¿no? De los semáforos, carritos, y ver cómo pasamos. Enseñar al chico. Sería muy importante, porque cuando van a la ciudad ya saben cómo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más debemos conocer? Muy bien. Acá tenemos entonces, de alguna manera, las prácticas pedagógicas. Mire, en estas prácticas pedagógicas hay en los diferentes espacios de la escuela y del colegio, debemos plantear situaciones significativas. Vamos empezando por acá, ¿no? ¿Qué situación significativa puedo hacer de mi realidad? Una situación significativa en la que los estudiantes se involucran con algún problema, pero no necesariamente el problema siempre va a ser un problema en una situación significativa. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? La situación significativa más interesante, pues la pandemia, el virus o la COVID-19, ¿no? Eso es lo que se maneja. Pero si pongamos una ciudad ahorita en Iquitos, no sé si en Iquitos, Pucallpa esté el dengue, apareciendo el dengue. Pues es una situación significativa, los chicos deben manejar eso, conocer el dengue, ¿no? Entonces ahí se plantea una situación significativa. El desborde del río, ¿no? El anegamiento, a veces cuando hay mucha lluvia, pues se aniegan las pequeñas comunidades, pierden sus chacras, pierden sus casas, sus aldeas. He visto hace poco eso. Entonces, en el borde en Madre de Dios creo que ha sido, ¿no? O en Oxapampa, perdón. Entonces, miren ustedes, esa es una oportunidad para poder de alguna manera, desarrollar una situación significativa, porque es un problema que el estudiante lo vive, ¿no? Y es importante esto, ¿no? En la práctica pedagógica vale preguntar y repreguntar sobre todo aquello que tenga validez de las afirmaciones, conclusiones para la reflexión y evaluación. O sea, debemos estar constantemente al estudiante preguntando, como un proceso de la retroalimentación también, y cómo hiciste esto, cómo lo trabajaste, cómo llegaste a desarrollar esto, ¿no? Siempre en base a cómo obtuviste el resultado. Porque esas preguntas y repreguntas que forman parte de la realimentación o retroalimentación nos van a ayudar a nosotros a conocer cómo se desarrolló la clase y lo importante que es rescatar de esto, ¿no? Y que van a formar parte de la evaluación después, ¿no? Es muy importante para reflexionar cómo lo hizo el muchacho. Hay muchas experiencias muy pequeñitas que el estudiante desarrolla día a día en su clase y que nosotros lo único que hacemos es trae el cuaderno, a ver qué has hecho, ya, tu nota, tu calificación, tu letra A, B, qué sé yo. No, debemos preguntar cómo lo hizo, ¿no? Y de repente está mal, pero hay que ver cómo lo hizo, cómo lo enfocó el estudiante. De repente parte de lo que está ahí lo ha hecho bien. El problema es que nosotros no le mostramos interés. Entonces yo puedo de alguna manera tener en cuenta por qué se equivocó, para ayudarle, pues. Brindar espacio, viene la retroalimentación a través de la coevaluación. Es necesario que ellos conozcan entre ellos, pueden evaluarse, ¿no? A veces es un poquito difícil la coevaluación porque es muy molestoso, hay que reunir los grupos adecuados. Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, colegas, en tiempo de no pandemia, presencial, y debemos conocer con ellos y manejar esto, porque si no se presta también para el trato y el maltrato, ¿no? Si forman un grupo que unos se tienen ojeriza con otro y su evaluación no va a ser la correcta, ¿no? A pesar de que en la evaluación te puedes meter tú.
sino a darles indicaciones nomás. Entonces, por ahí hay que tener un poquito, ¿no? Y la autoevaluación, ¿cómo se autoevalúa? Generalmente al estudiante le preguntamos, y después de responder preguntas, ¿cuánto crees merecer? El estudiante nunca te va a decir 20, ¿eh? Como era antes, o quiero un A. No, 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 no. Siempre por debajo, una baja autoestima. Y además porque está, a ver, de por medio, no que el que lo sabe todo es el profesor o profesora. ¿Y qué va a decir? Me siento avergonzado. Si yo sé que lo hice bien, no, 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 yo no merezco decirle que tengo A. ¿Y sabe qué dice? B. Sí, es solito, se baja la autoestima. Eso está comprobadísimo. Pero ¿qué debemos hacer frente a ello? Frente a ello debemos demostrarle, si lo hiciste A, pero debe comenzar ahí como un ejemplo. A ver, Gerardo, a ver, María, sé que lo has hecho bien, y yo sé que lo has hecho bien, entonces, ¿cuándo mereces? Ah, profesora, muy bien. Entonces, entonces sí vale decir A. Pero de ti debe partir, alguna estrategia debes tener, pues. Porque de mutuo propio le dice al estudiante cuánto mereces entre A o B o C, te va a decir B, a medias tintas, ¿no? Un poco avergonzado. Aprende el chico, ¿no? Ah, tampoco lo contrario, ¿no? Que sabe que lo ha hecho mal y no, merezco, ¿no? Sino que sepa valorar su trabajo. Por otro lado, considerar, seleccionar o crear estrategias, materiales o recursos educativos, debemos, ¿eh? En la práctica pedagógica los profesores debemos elaborar material. Yo sé que iniciales, primarias lo hacen, pero secundaria, un poco que ahí como que hay problema, como que, ¿no? Pero yo creo que los profesores de secundaria, yo soy de secundaria, por ejemplo, cuando daba clases en los colegios, en mi colegio, y siempre estábamos tratando de hacer cosas, ¿no? Con el material, porque he trabajado 16 años en la sierra y sé lo que es allá, no hay material, tenía un número de alumnos de 8, 9 alumnos máximo por aula, entonces, pero con ellos a trabajar, vamos a hacer la fotosíntesis, a ver qué material nos ayudará a hacer la fotosíntesis, cómo podemos ver la clorofila A, B y C, y ahí lo logramos, ¿no? Con materiales rústicos, ahí está, o crear material para las pesas, ¿no? O para el anemómetro, ¿cómo hago uno para la edición del viento? Una veleta, todo es el ingenio, y con los chicos se hace material y recursos, hay cantidad en la sierra, y en la selva, por supuesto. Brindar oportunidades diferenciales a estudiantes, muy, muy importante. Miren, en un aula hay de todo, porque debemos respetar los estilos y ritmos de aprendizaje. Nosotros sabemos que hay estudiantes que aprenden de acuerdo al estilo de aprendizaje y de acuerdo a ese estilo puede ser acelerado, puede ser regular o también demorado, o sea, es regular y también chicos que se atrasan mucho, demoran, pero al final logran el aprendizaje. Entonces, para eso debemos estar preparados. Hay que respetar, al final lo logran. Y con aquellos estudiantes que tienen diferentes formas de aprender, ¿no? Entonces, estos estilos de aprendizaje, ¿no? El estilo auditivo, el estilo visual y el estilo kinestésico de movimiento. Los chicos aprenden así aprendemos nosotros. Por ejemplo, viendo la pantalla visual, pero hay otros escuchando, auditivo, y hay otros moviéndose, se mueven. Es gracioso esto, los chicos tienen que moverse, pero usted lo tiene ahí como soldado. No te muevas, estás estudiando, no te muevas. El chico es kinestésico y usted no sabe. El chico que necesita moverse, pues. Si no se mueve, no aprende. Pero usted le dice que se mantenga ahí como robot. No va a aprender, va a fracasar. Por eso es muy importante conocer los estilos y ritmos de aprendizaje. Bueno, generar evidencia de aprendizaje es muy importante, porque la evidencia es la que nos va a decir si aprendió o no aprendió. Forma parte de la evaluación, ¿no? Y eso es, al estudiante debemos... Muy bien. Es importante también establecer criterios para recoger evidencia sobre progreso de aprendizaje. Miren, en ese tipo de evidencia es muy importante en la planificación. Cuando tenemos el propósito de aprendizaje señalado ya en la parte primera, hemos dicho, de las unidades y de las sesiones, y que ya están programadas en el tiempo, porque nosotros programamos el tiempo en la secuencia didáctica, ¿verdad? El inicio, desarrollo y cierre. Entonces, es necesario establecer los criterios para recoger evidencia, ¿no? O sea, ¿qué criterios vamos a tomar para recoger evidencia, ¿no? Sobre el progreso de estas, ¿no? Y cómo se logran estas, ¿no? Entonces, acá hay unas preguntitas que podemos hacer para que los chicos puedan lograr evidencias, ¿no? Buenas evidencias, ¿no? Porque la evidencia finalmente va a lograr el producto de la sesión, pues, ¿no? Eso es lo que creemos.
¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué criterios debo tomar para valorar la evidencia, ¿no? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿No? Esa evidencia tangible e intangible. Una rúbrica, una lista de cotejo. Bueno, si es algo simple, una lista de cotejo, ¿no? El estudiante va a presentar algo y punto. Pero si el estudiante va a exponer, hay un gráfico visual, dependiendo del nivel, ¿no? ¿Voy a evaluar con una lista de cotejo? Sí, ¿no? Y si lo hizo regular, ¿dónde coloco? Usted va a decir que sí, pero no, pues porque lo hizo, entonces ya no se puede. Entonces es necesario tener otro, ¿no? A ver, es necesario evaluar. Ahí vienen los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, el portafolio es muy importante porque se recoge las evidencias. Ustedes lo están haciendo a través del programa Aprendo en Casa, ¿verdad? Lo están haciendo, el año pasado lo han hecho. Y con eso han hecho la realimentación por las tardes, ¿no? O en la mañana, dependiendo del horario que tenga el estudiante en televisión nacional, radio nacional, o a través del WhatsApp, se seguían de acuerdo a lo que usted le enviaba, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Para recoger las evidencias, qué criterios tengo para evaluar, porque esas evidencias van a ser evaluadas, ¿no? Y según el propósito de aprendizaje establecido, cómo establecer evidencias de aprendizaje. O sea, las evidencias tienen que estar conjuntamente de acuerdo al propósito. Apunten al propósito. Si yo quiero lograr, escuchen un ejemplo, que el propósito de aprendizaje es que los estudiantes elaboren una receta de un plato típico de la selva, a veces de la cecina con tacacho. ¿Ya? Cecina con tacacho, ¿ya? Para todos, para que no se moleste. Tarapoto, Pucallpa, Iquitos, necesariamente el plato bandera es la cecina con tacacho. Pues bien, yo lo que tengo que ver es decirle que esa evidencia va a ser evaluada, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Tengo que yo señalar cómo lo van a hacer esa receta, ¿no? Cómo lo van a elaborar esa receta. ¿De dónde van a recoger la información para elaborar? ¿Y cómo lo van a elaborar? Todos sus padres conocen cómo se elabora la cecina. Yo recogería, ya, muy bien, sus padres van a ser la fuente. Ellos lo van a indicar y aquí vamos a hablar. Voy a recoger esa evidencia de ver, Juanita, María, Espón, ¿cuáles son los elementos primordiales de una cecina con tacacho? Ya, señal. ¿No? Y cómo se prepara, y cómo vamos a elaborar la receta, ¿no? A ver, y usted ingeniosamente esa evidencia la va a recoger y de acuerdo a eso va a ser evaluado. Ya la evaluación dependerá de cómo, ¿no? Ahí sería muy bueno una rúbrica de aprendizaje. La rúbrica es un instrumento que es necesario, ¿no? Los tipos de planificación y su relación con el proceso, bueno, ya hemos dicho a largo plazo, a corto plazo, ¿no? Anual y corto plazo la unidad y sesión de aprendizaje. A corto plazo las sesiones de aprendizaje, que eso está para el segundo módulo, ¿no? Ahí tenemos entonces la exposición en base a la planificación pedagógica en el currículo nacional de la educación básica. Voy a dejar de compartir para recoger de ustedes, ¿no? Para entrar al proceso de algunas preguntas, alguien que pueda dar alguna experiencia al respecto. Si es con trabajo remoto, sería excelente. Y yo podría hacer también aportar a esto de la planificación y permítame a ver si lanzo la pregunta de cómo planificaríamos para este mes de marzo que ya se viene, trabajo remoto. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué es lo primero que deberíamos tener para trabajar el trabajo remoto? Hago la pregunta, pero todo en base a la planificación. Muy bien, pueden abrir sus audios y los estoy esperando. ¿Sí? A ver, Andrés Jiménez. El amigo Andrés Jiménez puede abrir, porque lo veo en pantalla. ¿Sí? El amigo Andrés Jiménez puede realizar una pregunta para todos, un aporte puede hacer, algo que haya quedado ahí en el limbo, para poder hacer el proceso, ¿no? Del monitoreo, realimentación o retroalimentación, y aportes que puedan dar. Gracias. A ver, le doy algunos minutos, colegas. Buenas tardes, maestro Venegas. Es un gusto estar compartiendo acá.
Dígame, Bien. Andrés, dígame. Efectivamente, cuando hablamos de la planificación, nace una situación muy compleja en las circunstancias que ahora estamos viviendo, ¿es verdad? Correcto. Para hacer una planificación en estas circunstancias ahora, nosotros tenemos que, básicamente conocemos ya un poco lo que es el contexto, sabemos en qué contexto estamos viviendo, pero va a ser un poco conocer el contexto de nuestros estudiantes en el sentido de que no vamos a estar junto a ellos, no los vamos a ver su realidad, porque la forma de conectividad ahorita es a través del WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, Yes. ¿qué podemos hacer en ese sentido? Yo creo que a través de un diálogo con los estudiantes, preguntarles cuáles son sus expectativas para este año. Preguntarles, por ejemplo, qué es lo que quisieran ellos aprender en este año, cómo les gustaría aprender, ¿no? A través del WhatsApp, toda esa conversación se puede hacer. Inclusive el padre de familia puede participar en este proceso de planificación, porque el padre de familia es el ente ahorita principal. Está reemplazando a nosotros. Está haciendo nuestro papel. Proceso. Estoy hablando del nivel primario, más que todo del nivel primario. Yo soy maestro del nivel primaria y ¿Cierto? he tenido la oportunidad de este año experimentar mucho el apoyo de los padres de familia y eso es muy importante. Y por eso digo, hablando de planificación, es importante que el padre de familia ahora se inmiscuya más en este tema de la educación de sus niños. En ese sentido, nosotros como maestros, ¿qué podemos hacer para enriquecer, digamos, esta planificación en el marco de esta pandemia? ¿Qué podemos hacer para enriquecer de acuerdo a lo que nuestros estudiantes nos... Sí, te escuché, Andrés. Sí, te escuché, Andrés. Tienes la banda, aquí lo veo, la banda de tu red está un poco baja, pero sí te he escuchado la pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Gracias, Andrés. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué podríamos hacer en este año para tener, mayores formas de planificar mejor para conocer lo que el estudiante quiere, ¿no? Más o menos como la planificación reversa que decía, ¿no? ¿Verdad, Andrés? Sí, mi querido maestro Venegas, esa es la idea. Sí, correcto. Le hablo. Miren, usted ha dado una pauta, que es a través del WhatsApp. Ustedes saben que el WhatsApp es una herramienta muy útil, tecnológica de última generación y que nos permite inclusive, de repente no tener este aparato como tengo yo acá mi laptop, una computadora, ustedes también, pero sí nos permite hacer reuniones en grupo, ¿eh? Por si acaso, el WhatsApp te permite hasta 50 personas, si es que ustedes han recogido la información, pero 50 son muchos, grupos de 5 o 10. Sería bueno hacer lo que yo le llamo una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica en tiempo presencial no hay problema porque lo hacemos frente a los chicos, llevo la ficha, recojo la información y listo, ¿verdad? Lo sistematizo, lo analizo y luego ya tengo más o menos la idea de qué es lo que los estudiantes desean, ¿no? Porque ahí recojo saberes previos, cuántos saben, cuántos desconocen, qué es lo que quisieran saber, porque eso está en las preguntas, porque yo lo he elaborado, ¿verdad? Entonces ahí recojo, pero ¿cómo recoger la información que lo hago en tiempo de no pandemia, en tiempo de pandemia? Usted lo ha dicho, a través de reuniones por grupos y establecer preguntas de ese tipo, ¿no? Si las preguntas yo no las puedo, si de repente yo los puedo enviar, ¿no? Una hojita simple, una hojita o 2 hojas en Word, no tiene mucho peso, al WhatsApp de los chicos y que ellos en base a eso respondan y luego les digo en qué horario vamos a tener la reunión por grupos, de repente si son 30, pues de 5 en 5, pero si son 10 en 2 grupos o todo el grupo que participe, ¿no? Y sería muy importante, mi estimado Andrés, que a través del WhatsApp, como herramienta que usted está sugiriendo, se pueda recoger de ese tipo, ¿no? Como una especie de diagnosis o como una especie de recojo de información más que diagnosis. Y las preguntas que ustedes han hecho es muy pertinente. ¿Qué es lo que ustedes quisieran conocer? Yo, mi estimado Andrés, empezaría por la pregunta de cajones.
¿qué dificultades tuvieron el año pasado? Porque el trabajo remoto se desarrolló durante todos los meses del año pasado, bien o mal, conectados o no conectados, ¿verdad? La primera pregunta de cajón sería, ¿no? ¿Qué aprendiste el año pasado? ¿Qué dificultades te encontraste el año pasado? Y ahí te van a decir todo. Como te digo, lo puedes enviar en una hoja o 2 hojas Word para que le des un tiempo, que lo analicen y luego en un determinado momento hablas, ¿no? O también la pregunta directa, ¿no? Puede ser tipo entrevista, una pregunta directa con el grupo y cada grupo responde y usted va anotando o grabando, ¿no? Grabando es mucho mejor. ¿Para qué? Para que luego sistematice las ideas. Es lo mismo que la parte presencial, pero en este tiempo, esto en trabajo de tiempo remoto. Excelente, Andrés, creo que ese es el... Y como tú dices, involucrar al padre de familia. Preguntas como, ¿qué dificultades tuvo el año pasado? Porque lo que usted quiere recoger información para la planificación del 2021 es todas las dificultades, ¿no? Para que usted, en base a esa expertise que usted tiene, a veces esa experiencia que nosotros hemos vivido el año 2020, poder abocarlo y cambiarlo, ¿no? Mejorar eso, ¿no? Esos problemas que hubieron, nosotros los podemos mejorar, cambiar, en otra palabra, ¿no? Cambiar y de alguna manera mejorar los aprendizajes de los chicos. Y el padre de familia es una fuente, pero como le decía y me señalaba así, ¿no? Los padres de familia, por si acaso, se ha transformado, ya no es agente. El año pasado, en el trabajo remoto, no ha sido agente. Nosotros en tiempo de no pandemia es un agente, es una persona que está alrededor de la comunidad, ¿no? Porque pertenece a la comunidad de APAFA. Hoy ha sido actor y es uno de los actores principales junto al estudiante, ¿eh? Más nosotros. O sea, ha habido relación profesor, padre de familia, estudiante. Miren el trinomio, eso es, ya dejó de ser agente. Porque el agente es el que apoya, etcétera, ¿no? El que apoya al colegio, es un agente. Pero es un actor principal el año pasado. ¿Y cómo no hablar con ellos cuando ellos son la fuente informativa que mejor le va a dar a usted como una diagnosis o como densidades, características, como le dije al principio, que usted necesita para desarrollar su planificación? Y eso lo podría hacer en la misma semana de planificación, ¿no? Yo de profesor lo plantearía el director, si no es que yo no soy el director. Lo plantearía en la primera reunión. ¿Sabe qué? Aquí, para hacer la planificación, si no conocemos cómo fue el año pasado, a los actores principales que fueron junto a mí, los estudiantes y los padres de familia, no vamos a hacer nada. Que vamos a esperar que venga el programa, recoger la copia, enviarlo por MP3. ¿Ah? Si aprendimos eso, bacán. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué información estoy recogiendo? ¿Cómo voy a contextualizar en estos momentos la educación de mi comunidad, de cómo fue el año pasado, si no tomo yo el sartén por el mango y digo, acá tengo que empezar por conocer las dificultades de la... Pero también las bondades, para que esas bondades lo replique. Porque aquello que es bueno se replica, aquello que es malo se cambia o modifica. ¿Y cuáles fueron las bondades que usted tuvo, padre de familia, en sus clases? Usted va a decir, tuve acceso a esto, mi hijo ya le di oportunidad de tener, le compré su propio celular, aunque sea pequeño, no tan bueno, no es un smartphone fino, no es un iPhone, pero me dio la oportunidad de comprarle a mi hijo esto, ¿no? O le compré una televisión, ahí le van a decir. Entonces, usted toda esa información lo va a recopilar. Eso es lo que yo decía, conocer el contexto de manera virtual. Se puede conocer. La estrategia es la entrevista directa con el padre de familia, pues, a través de este medio, del WhatsApp. Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Escuchemos ahora otra participación. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Alguna participación más, aparte de nuestro amigo Andrés? ¿Algún aporte de repente? Alfonso levantó la mano. A ver, Alfonso. Alfonso, le escucho. Sí, yo sé que tiene la mano levantada. Sí, le doy el pase. Abra su audio, por favor, Alfonso. ¿Sí? Lo escuchamos, la sala lo escucha. Profesor Alfonso. Muy bien, Alfonso, estamos en línea. Sí, buenas tardes, mi saludo. Buenas tardes. Muy bien, Alfonso. Dígame.
Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cuán importante se hace? ¿Cuán importante se hace, diga? O lo escribe por el chat. Si usted puede escribir a ¿Cuán través del chat. importante se hace la planificación de la masiva? Sí, estoy diciendo, ¿cuán importante se hace la planificación? Tiene dificultades de su bando de ancha. No me escucha. A ver, Alfonso, le escuchamos. Alfonso, le escucho. A ver, Alfonso, le escuchamos, por favor. Acérquese al audio. Hola. Por la participación de familia en la planificación que se tiene que Más, Alfonso, por favor, pero si lo puede escribir por el chat, yo lo leo, no hay problema, y damos el pase a otro, porque su banda de ancho está con problemas, Alfonso. Si fuera tan amable de escribir, o de repente está con un celular. A ver, Alfonso, una última vez para que nos diga, se quedó en la pregunta. Le escucho, Alfonso, le escucho. Parece que tiene problemas. Ahora, si fuera otro participante, y si me escucha, Alfonsito, por favor, si lo puede escribir en el chat, yo lo leo, ¿sí? Su preguntita o su aporte a través del chat. Escuchamos, Alfonso. Yo sé que la señal es muy difícil por la lejanía. Muy bien, sí. Sí, lo escuchamos. Vuelva a repetir porque no le hemos... Definitivamente. habido intermitencias. Ha habido intermitencias, mi estimado Alfonso. Se hace importante cuando realmente se conoce la realidad. Muy bien, quiero más o menos guiarme por lo que nuestro amigo Alfonso está señalando. La importancia que tiene conocer al estudiante en su entorno, en su realidad. Creo que si esa es la pregunta, mi estimado Alfonso, creo que todos conocemos que si yo no conozco la realidad es imposible hacer una planificación. Yo tengo que conocer el contexto y al estudiante, mi realidad primero, ¿no? Porque si no conozco mi realidad, nada puedo hacer, mi estimado Alfonso, estaríamos divagando. Por eso es importante que en la planificación se conozca primero las características, necesidades, intereses del estudiante junto con los problemas que tiene la escuela, de tal manera que yo involucro a mi estudiante con esas características, necesidades del estudiante. Y eso es muy importante en planificar. Se pone un cuadro de doble entrada y se pone características, necesidades del estudiante, y en el otro, en el otro encuadre, se coloca las dificultades del colegio. Se cruza la información y de ahí sale, ¿no?, el aprendizaje que queremos lograr con los estudiantes. Es muy sencillo hacerlo en una pizarra, ¿no? Pero con este problema de la pandemia, bueno, ya sería necesario de repente una exposición más amplia en los colegios, ¿no? Pero estoy de acuerdo, Alfonso, que no se puede planificar si no conozco mi entorno. Es imposible, ¿no? Y de acuerdo a lo que decía el amigo Andrés Jiménez, es que yo puedo lograr conocer, ¿no? Conocí definitivamente, Alfonso. Y si yo como a través del WhatsApp u otro medio tecnológico puedo conversar con el padre de familia, ¿no? No necesariamente lo voy a hacer juntos, sino recojo la información del padre por un lado y recojo la información del estudiante por otro lado, hago el contraste entre los dos y de ahí voy a sacar una información valiosa. Como le digo, deberíamos empezar con la problemática del 2020, porque esa problemática sí que hubo
alguna dificultad no la podemos repetir, tenemos que corregir. Y si hubieron, como he dicho al principio, si hubieron algunas facilidades, algunas, de alguna manera, potencialidades, esa la debemos rescatar. Sí, por eso dice Alfonso, dice, el docente debe estar, voy a leer lo que ha enviado, se dice, definitivamente es cierto, dice, por eso el docente debe estar involucrado en la realidad del lugar donde está la escuela, correcto. ¿Cómo voy a avanzar si yo no conozco mi realidad? Es mi centro de trabajo, pues, si yo no conozco mi realidad es imposible avanzar. Imagínense que sobre todo los profesores que a veces son contratados, parten de una realidad a otra, por eso es muy difícil lograr esto. Hay profesores que han estado en la ciudad y de nuevo se encuentran en un contexto rural, ¿no? Lo primero que debe hacer un buen profesor o profesor es conocer su realidad. Apenas llego, me sitúo ahí, ¿no? En esa comunidad y comienzo a indagar a todo, comienzo a trabajar con ellos, porque me tengo que acopiar de toda la información, como dice Alfonso, sus características socioculturales muy importantes. Yo no sé si en esa comunidad qué costumbres tienen, ¿no? Incluyendo sus comidas, sus trajes típicos, sus danzas, su música, su forma de ser, porque cada pueblo, ¿no? Tiene diferentes formas de comunicarse, de diferentes formas, es pluricultural, multilingüe. Entonces, eso hace que tanto la familia y el estudiante, como nos dice Alfonso, hay diversidad y ahí en esa multidiversidad el profesor o profesora debe conocer ese entorno. ¿Para qué? Para que pueda de alguna manera señalar qué es lo que va a enseñar al estudiante, porque ese estudiante es de esa realidad. Si el año pasado estuve en la costa, en la sierra o en la selva, o dentro de la misma selva estuve en la ciudad y luego en el campo, no voy a hacer la misma planificación de la ciudad. Eso es imposible. Como al revés, si yo estuve en la parte rural y el año 2021 voy a estar en la parte de la ciudad, es imposible que la misma planificación, mis mismos planes curriculares vayan a servir a eso. Muy interesante, Alfonso. Y ahí está la ética del profesor, pues, la responsabilidad. ¿Cómo voy a hacer con los mismos planes curriculares solamente le cambio de año? ¿No? Eso es imposible, ¿no? Porque estoy mudando, estoy cambiando de lugar, ya es otro ambiente, es otra forma cultural del pueblo. Inclusive entre área rural y área rural son diferentes. Son diferentes, por más que estén de repente en la misma circunscripción, ¿no? Porque la selva es muy amplia, ¿no? Muy amplia, pero hay pueblos que se asemejan. Pero cada pueblo tiene sus propias costumbres, su propio folclore, su forma de ser. Entonces, empaparse con eso, ¿no? Muy bien, Alfonso, el director y el docente se convierten en los líderes de cambio. Claro, un buen director debe estar enfocado, recoger esa información y transmitirla a sus docentes. Pero el docente también, por su lado, debe en forma específica, porque ¿quién es el que va a dar las clases? ¿Quién es el que va a desarrollar las sesiones, sean remotas o presenciales o semipresenciales? Es el profesor. Lo que hace el director es acopiar toda esa información y tenerlo para su PI, ¿no? Su proyecto educativo institucional, para de ahí sacar todos los demás instrumentos, su plan anual de trabajo, ¿no? Porque el director también tiene. Es más, el director acopia dentro de su oficina, el lugar donde está, todas las carpetas pedagógicas de los profesores, ¿no? Entonces, en cada comunidad, como dice Alfonso, hay muchos líderes. Un líder de eso es el director y su equipo, ¿no? Y los docentes se convierten justamente también en líderes en la comunidad y por lo tanto deben contribuir a la mejora, ¿no? Que esa comunidad es a través de los buenos aprendizajes que tienen los estudiantes. Magnífico, Alfonso, por tu aporte, gracias. Y disculpa por hacerte que escribas tanto, pero tenías problemas de audio. Muy bien, gracias, Alfonso. ¿Hay otro participante o estamos terminando esto, no? ¿Sí? Gracias, Alfonso. Un aplauso para ti, Alfonsito. Lo voy a hacer a través de la señal. Gracias. Muy bien. Excelente tu participación y también Andrés Jiménez. Muy bien. Ahora sí, si no hubiera otro aporte, ¿sí? Alguna, no sé, alguna experiencia que hayan tenido en planificación, porque de eso se trata el tema.
y de lo contrario estaríamos terminando el día de hoy. Si no hubiera otra participación, yo les agradezco infinitivamente, infinitamente a todos ustedes por haber participado de este primer módulo. Sí, hay muchos que de repente se han quedado fuera, pero ya está la grabación. El día de mañana ya está colgada en el canal de YouTube de ICES Mía, ¿no? Comuníquense con ellos, ya yo me encargo de subir la grabación. Gracias. Ya si no hubiera otro aporte, estamos terminando porque me supongo que también tienen muchas cosas que hacer. Mi agradecimiento especial en esta última parte a ICES Mía, del señor Luis de Salma Alvarado y familia, por haber permitido a mi persona exponer este primer módulo sobre planificación pedagógica en el Currículo Nacional de Educación Básica. De mi parte, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Creo que les van a dar algunas tareas se complementa con algunas tareas del módulo 1, que eso lo tienen que hacer con ICES Mía. Muchas gracias de mi parte. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Y lo único que me queda es despedirme hasta otra oportunidad. Gracias.